La mayoría de la gente muere dos veces. Una cuando el corazón se detiene, y otra cuando su nombre deja de significar algo. El Fego Monzón estuvo a punto de desaparecer en vida, borrado por el miedo, por la censura y por una guerra que trituraba biografías, como si fueran papel mojado. Y sin embargo, hay un instante, un solo instante, en el que un hombre decide que no va a ser un número más. Ese instante, en su caso, llega temprano, con olor a tinta, a calle húmeda y a puertas cerrándose en la cara. Nace en 1913, en una España que todavía cree que el siglo XX será una promesa y no una amenaza. Su infancia transcurre con esa mezcla de rutina y sobresalto propia de los hogares humildes. Días que parecen iguales hasta que, de pronto, algo se rompe. La política no entra en su vida como una teoría, sino como un ruido de fondo. Discusiones en voz baja, periódicos que pasan de mano en mano, miradas que se apartan cuando alguien pronuncia un apellido equivocado. Aprende pronto que las palabras pueden ser refugio y también condena. De adolescente, mientras otros sueñan con escapar, él se queda mirando el mecanismo de la realidad, como si quisiera desmontarlo. No es un niño de gestos grandilocuentes, es más peligroso. Observa, memoriza, compara. La escuela, cuando la hay, le enseña lo básico, pero lo que de verdad lo forma es la calle y la conversación. Entra y sale de círculos donde se habla de justicia social, de derechos, de la dignidad de los que no tienen nada, y, sobre todo, descubre una idea que lo perseguirá siempre: que el poder no es una abstracción, sino una mano concreta que decide quién come y quién calla. En los años 20 y principios de los 30, España se acelera, la monarquía cae. La Segunda República abre una puerta que muchos creían sellada para siempre, y el país se llena de esperanzas que chocan entre sí como trenes en la misma vía. Para un joven como Monzón, la República no es un símbolo. Es la posibilidad real de que la vida deje de ser una condena hereditaria. Se acerca a la militancia con la seriedad de quien entiende que no se trata de opinar, sino de elegir bando, y elegir bando, en esa España, es elegir destino. Se vincula al Partido Comunista de España en un momento en que ser comunista no es una etiqueta, sino una forma de exponerse. No hay glamour, no hay épica de cartel. Hay reuniones discretas, consignas que se pasan como contraseñas, y la sensación constante de que alguien escucha detrás de la pared. Monzón se mueve en ese mundo con una mezcla de disciplina y hambre de eficacia. No le basta con indignarse. Quiere organizar, convencer, construir. Aprende a hablar para que lo entiendan los obreros y también para que lo teman los que mandan. Aprende, sobre todo, a resistir la tentación de la pureza. En política, la pureza suele ser un lujo de los que no arriesgan nada. Y entonces llega 1936. La palabra golpe deja de ser un rumor y se convierte en disparos. La guerra civil no entra en su vida como un capítulo, sino como un incendio que lo devora todo. La gente que ayer discutía en cafés hoy se esconde. Las calles cambian de dueño en cuestión de horas. Los nombres se convierten en listas. Y Monzón, que ya está dentro del engranaje político, entiende que el tiempo se ha vuelto un enemigo físico. Cada día que pasa sin actuar es un día que se pierde para siempre. En ese caos, su papel crece, no porque busque protagonismo, sino porque la guerra premia a los que saben moverse entre el miedo y la necesidad. Se convierte en un cuadro político, un organizador, alguien capaz de mantener la estructura cuando todo tiende a desmoronarse. La guerra obliga a tomar decisiones rápidas, a veces brutales, siempre irreversibles, y él aprende una lección que lo marcará. La historia no pregunta si estás listo, pero el verdadero giro, el que convierte su biografía en una cuerda floja, llega con la derrota republicana. 1939 no es solo el final de una guerra, es el inicio de una cacería. El nuevo régimen no quiere adversarios, quiere silencio, y el silencio se impone con cárceles, fusilamientos, exilio, hambre. Para los comunistas, la derrota no significa retirarse, significa reorganizarse en la oscuridad. Monzón entra en esa noche como quien entra en una mina. Sabe que puede no salir. Aquí aparece el primer gran conflicto real de su vida. No es solo luchar contra el franquismo, sino hacerlo mientras su propio partido, golpeado y disperso, se fractura entre estrategias, desconfianzas y órdenes que llegan desde lejos. La resistencia clandestina no es una película, es vivir con nombres falsos,
cambiar de casa como quien cambia de piel, aprender a no mirar 2 veces el mismo rostro en la calle. Es saber que una detención puede arrastrar a decenas, es dormir con un oído despierto. En esos años, Monzón se convierte en una pieza clave de la organización comunista en el interior. Mientras muchos dirigentes están fuera, él opera dentro o en el borde inmediato, en contacto con redes que intentan sobrevivir. Su trabajo no se ve, pero se siente. Enlaces, propaganda, coordinación, reconstrucción de células. Cada papel que circula es un riesgo, cada reunión es una ruleta, y, sin embargo, hay algo que lo empuja. La convicción de que el franquismo no es eterno, de que la historia puede volver a girar. La tensión sube cuando la Segunda Guerra Mundial estalla y, con ella, una esperanza peligrosa. Si el fascismo cae en Europa, ¿caerá también en España? Para muchos resistentes, esa posibilidad se vuelve una cuenta atrás. Monzón la vive como un reloj que no deja de sonar. No se trata de algún día, se trata de aprovechar una ventana que puede cerrarse de golpe, y esa urgencia lo empuja a pensar en grande, quizá demasiado grande. Mientras el régimen se presenta como inexpugnable, él observa las grietas. El aislamiento internacional, el desgaste, el miedo que también existe del lado de los vencedores. Empieza a tomar forma una idea que, en su mente, no es una fantasía sino una estrategia. Articular una acción que conecte la resistencia interior con el contexto europeo, que convierta la derrota de Hitler en una palanca contra francos. Es una apuesta que exige audacia, y que si sale mal, no solo lo destruirá a él. Pero antes de que esa apuesta se materialice, su vida ya está marcada por una paradoja cruel. Cuanto más eficaz se vuelve, más solo puede estar. En la clandestinidad, la confianza es un recurso escaso, y en un partido perseguido, la sospecha puede ser tan letal como la policía. Monzón aprende a moverse entre dos fuegos, el del enemigo visible, la represión franquista, y el del enemigo invisible, la duda interna, el temor a la infiltración, las luchas por el control de la línea política. No es un conflicto inventado, es el precio real de la resistencia comunista en aquellos años. Hay escenas que se repiten en su rutina como golpes de martillo. Una puerta que se abre apenas una rendija. Una voz que pregunta una contraseña. Un paquete envuelto en papel común que en realidad contiene propaganda, instrucciones, nombres. Un tren nocturno donde nadie mira a nadie. Un café donde se habla de fútbol para ocultar lo importante. Y, de fondo, la certeza de que la policía puede aparecer en cualquier esquina. En esa vida, el cuerpo se acostumbra a la adrenalina, pero el alma se desgasta. Aún así, Monzón no se encoge. Al contrario, su ambición política crece, alimentada por la urgencia histórica. Empieza a perfilarse como un dirigente con iniciativa propia, capaz de tomar decisiones sin esperar siempre la orden de arriba. Y eso, en un partido como el PCE, es una virtud y una amenaza, porque la disciplina es sagrada, y la autonomía puede interpretarse como desviación. Monzón camina sobre esa línea fina sin saber que más adelante, esa misma línea se convertirá en un abismo. El tiempo, mientras tanto, se vuelve su antagonista más cruel. No tiene años para preparar el futuro. Tiene meses, quizás semanas, para aprovechar el momento internacional. La guerra mundial avanza, los frentes cambian, los gobiernos caen. Cada noticia que llega desde Europa es una chispa. Y él siente que si la resistencia no actúa cuando el mundo está mirando al fascismo, España quedará condenada a un franquismo largo, enquistado, normalizado por el cansancio del planeta. En 1943 y 1944, esa sensación de cuenta atrás se intensifica. Monzón se mueve con la urgencia de quien cree estar ante una oportunidad histórica irrepetible. La clandestinidad ya no le basta como mera supervivencia. Quiere convertirla en ofensiva. Y en esa transición, de resistir a intentar golpear, se juega todo. Porque el régimen está atento, y el partido también, y porque, en la sombra, se está gestando el tipo de decisión que separa a un organizador de un hombre perseguido por su propia apuesta. Cuando termina esta primera etapa de su vida, Monzón ya no es el joven que aprendía política en conversaciones de esquina. Es un dirigente curtido por la derrota, moldeado por la clandestinidad, empujado por una esperanza peligrosa y atrapado en un conflicto doble.
Derribar una dictadura mientras intenta mantener la cohesión y la confianza dentro de un partido que vive bajo presión extrema. Y lo más inquietante es que su reloj interno ya está corriendo. Cree que el mundo le ha dado una ventana, y que esa ventana está a punto de cerrarse. La ventana que Monzón cree ver no es una metáfora bonita, es un hueco real entre dos catástrofes. Afuera, Europa arde. Adentro, España está amordazada. Y él se repite una idea como si fuera una orden militar. Si el fascismo cae en el continente y aquí no pasa nada, Franco se quedará. No por fuerza, sino por costumbre. Esa es la cuenta atrás que lo empuja. No tiene cuando se pueda. Tiene 1944. Tiene, como mucho, unos meses antes de que los vencedores de la Guerra Mundial decidan que España es un problema secundario. En ese punto, el Fego Monzón ya no es solo un cuadro clandestino. Es, de hecho, el hombre que sostiene el hilo del Partido Comunista, de España en el interior y en la frontera, el que conecta nombres, rutas, imprentas, enlaces. Mientras la dirección histórica está fuera, dispersa, vigilada, él opera en el terreno donde la policía franquista manda, y esa posición, tan necesaria, lo convierte en algo peligroso. Alguien que toma decisiones sin pedir permiso cada vez. En un partido perseguido, eso puede salvar vidas. En un partido disciplinado, eso también puede condenarte. La idea que empieza a dominarlo tiene un nombre que suena a golpe de martillo. Invasión. No una invasión de ejércitos regulares, sino una entrada armada desde Francia, con guerrilleros españoles que han combatido en la resistencia, con la esperanza de encender una insurrección, de crear un foco liberado, de obligar a los aliados a mirar hacia España. El plan se alimenta de imágenes potentes. Columnas bajando por los Pirineos, pueblos levantándose, banderas republicanas reapareciendo, como si hubieran estado escondidas bajo tierra. Monzón no lo imagina como un gesto romántico, lo piensa como una palanca política. Si se logra un territorio controlado, aunque sea pequeño, el franquismo deja de ser un hecho consumado y vuelve a ser una guerra pendiente. Pero la realidad de 1944 no es un cartel, es barro, nieve y delación. Es una frontera donde cada paso puede ser una trampa, y aún así, Monzón empuja. Empuja porque cree que el tiempo se agota y porque, además, hay un factor que lo vuelve más audaz. La resistencia francesa está en 1900 en auge, los alemanes retroceden, y miles de españoles exiliados y combatientes sienten que por fin pueden devolver el golpe. La energía existe. La pregunta es si la estrategia es viable. Monzón se mueve entre Toulouse, París, el sur de Francia y los contactos del interior. Su vida se convierte en una sucesión de reuniones tensas, mapas extendidos sobre mesas, nombres que se pronuncian en voz baja. Hay un detalle que lo persigue. La clandestinidad no perdona el error, pero la inacción tampoco. Si no se actúa, la gente se desmoviliza, se resigna, se dispersa. Si se actúa mal, se muere. Y él está apostando a que el mundo, al ver caer a Hitler, no tolerará a francos. Esa apuesta es el corazón de su segundo acto. Una fe estratégica que puede convertirse en su ruina. Octubre de 1944, el Valle de Arán. La operación entra en la historia con un nombre que suena casi administrativo, como si quisiera esconder su dramatismo. La invasión del Valle de Arán. Pero lo que ocurre allí es una escena de alto voltaje. Guerrilleros cruzando montañas, intentando tomar posiciones, buscando apoyo local, esperando que el régimen se tambalee, y el régimen, lejos de tambalearse, responde con una contundencia brutal. Tropas, guardia civil, control de carreteras, cercos. La montaña, que en la imaginación era aliada, se vuelve un enemigo. Frío, visibilidad limitada, rutas difíciles, comunicaciones frágiles. El golpe no prende. No hay levantamiento general, no hay intervención aliada, no hay efecto dominó. Hay resistencia, sí, hay combate, hay valentía, pero el resultado es un choque desigual. Y cuando la operación se repliega, lo que queda no es solo una derrota táctica, queda una herida política. Porque en un partido como el PCE, una derrota de ese tamaño no se archiva. Se busca un responsable. Y Monzón, que había sido motor y articulador, queda marcado. Aquí llega el giro más cruel. El enemigo principal deja de ser únicamente el franquismo. Monzón empieza a sentir el filo de otro cuchillo.
uno que viene desde su propio campo. La dirección del partido en el exterior, con Santiago Carrillo ganando peso en la reorganización, interpreta la operación como un error grave, una aventura, una desviación, y en el clima de la época, con el estalinismo como referencia y la sospecha como método, error puede convertirse rápidamente en traición. La palabra no se dice de inmediato, pero se insinúa en cada mensaje, en cada silencio, en cada orden que ya no le llega. Monzón, que había vivido años esquivando a la policía, empieza a vivir algo distinto. El aislamiento. En la clandestinidad, el aislamiento es una sentencia. De pronto, contactos que antes respondían tardan. Enlaces que antes eran seguros se vuelven fríos. La confianza, ese recurso escaso, se evapora, y él entiende que está atrapado en un conflicto real y documentado. La pugna interna por la línea política y el control del partido. En un momento en que el PCE intenta redefinirse tras la Guerra Mundial, no es una pelea de egos solamente. Es una lucha por la supervivencia y por la interpretación de la historia. ¿Se debía apostar por la ofensiva guerrillera? ¿O por la reconstrucción lenta, la infiltración, la espera? La respuesta, para muchos, se escribe con sangre, y mientras esa batalla interna se endurece, el mundo exterior también gira en su contra. Los aliados ganan la guerra, sí, pero no hacen lo que Monzón esperaba. No entran en España, no derriban a Franco. Empieza la Guerra Fría, y el régimen franquista, que parecía condenado, encuentra oxígeno en el anticomunismo internacional. La ventana se cierra con un golpe seco, y ese sonido, el de la oportunidad perdida, es el que convierte la apuesta de Monzón en un pecado político. Ahora el tiempo vuelve a ser su verdugo, pero de otra manera. Ya no corre hacia una oportunidad, corre hacia una captura. Porque un dirigente señalado por su propio partido queda expuesto. Si pierdes la red, pierdes la protección. Si pierdes la confianza, pierdes los refugios. Y en la España de Franco, perder refugios significa quedar a la intemperie frente a una policía que no necesita pruebas perfectas. Solo necesita nombres. Monzón intenta sostenerse. Intenta explicar, justificar, defender la lógica de su decisión. Había que actuar cuando el fascismo europeo caía. Había que forzar el tablero. Pero la política clandestina no premia las explicaciones. Premia la obediencia y el resultado. Y el resultado había sido una retirada. En ese clima, su figura se vuelve incómoda, no solo por lo que hizo, sino por lo que representa. Iniciativa propia, capacidad de mando, una red construida en condiciones extremas. Para una dirección que busca centralizar, eso es una amenaza. La tensión se vuelve casi física. Imagina la escena. Un hombre que ha pasado años cambiando de nombre, de casa, de ruta, ahora obligado a medir cada palabra también frente a los suyos. La clandestinidad se le duplica. Ya no basta con esconderse del régimen. Tiene que protegerse de la sospecha interna. Y esa doble presión desgasta más que cualquier persecución simple, porque te roba el suelo moral. ¿En quién confías cuando el peligro puede venir de cualquier lado? En 1945 y 1946, el cerco se estrecha. Monzón se mueve entre Francia y el entorno fronterizo, intentando mantener algún margen, pero el partido lo aparta, lo desautoriza, lo arrincona. Y el franquismo, mientras tanto, sigue cazando. La represión no se detiene porque haya terminado la Guerra Mundial. Al contrario, se profesionaliza, se vuelve rutina. La Guardia Civil y la Policía Política aprenden, infiltran, rompen redes. Cada caída arrastra a otra. Cada detención abre una lista, y entonces llega el golpe que convierte su vida en una escena de pesadilla. Su detención. En 1946, Monzón cae en manos de la policía franquista. No es un arresto cualquiera. Es la captura de un hombre que ha sido clave en la organización clandestina y que, además, está políticamente debilitado por el conflicto interno. En ese instante, la historia le quita todas las salidas a la vez, porque lo que viene después no es solo cárcel, es interrogatorio, es presión, es la posibilidad real de una condena a muerte. Aquí aparece el límite de tiempo más brutal. El reloj de un consejo de guerra. En la España franquista, un proceso así puede ser rápido, opaco, definitivo. La vida de un detenido puede reducirse a un expediente, a una firma, a un amanecer. Monzón lo sabe. Y lo sabe también porque ha visto cómo terminan otros. La muerte no es una idea abstracta. Es un procedimiento administrativo. En prisión, su figura se transforma.
El hombre de la acción clandestina se convierte en un cuerpo encerrado, vigilado, sometido a un sistema diseñado para quebrar. Y sin embargo, incluso ahí, el conflicto no se simplifica, porque su situación es extraña. Para el régimen es un enemigo peligroso. Para sectores de su propio partido, es un dirigente desacreditado. Esa combinación lo deja en una soledad casi total. No es el mártir perfecto ni el héroe oficial. Es un problema. Y los problemas en política suelen abandonarse, pero la historia a veces se retuerce. Monzón no es ejecutado de inmediato. Su caso se alarga, se enreda en trámites, en condenas, en conmutaciones. La dictadura juega con el tiempo como con un instrumento de tortura. No siempre mata rápido. A veces prefiere desgastar, y ese desgaste es otra forma de violencia. Cada día puede ser el último, y esa incertidumbre te devora por dentro. Mientras él está encerrado, el PCE reconfigura su relato. La invasión del Valle de Arán se convierte en una lección amarga, y Monzón queda asociado a esa apuesta fallida. La dirección consolida su control, y el nombre de Monzón empieza a desaparecer de la épica oficial. Es una muerte simbólica en vida. Sigues respirando, pero te borran del mapa moral de los tuyos. Y eso, para alguien que lo arriesgó todo por una causa, puede doler más que los barrotes. En la cárcel, el tiempo se vuelve viscoso. Los días se repiten con una monotonía que parece diseñada para borrar la identidad. Pero Monzón no llega ahí como un hombre vacío. Llega con memoria, con disciplina, con una mente entrenada para resistir. La pregunta ya no es si puede organizar una ofensiva. La pregunta es si puede sobrevivir a la maquinaria del régimen y a la amputación política de su propio partido. Y en ese punto, cuando parece que su historia se va a cerrar en una celda, aparece el siguiente giro. Su vida no termina, pero cambia de naturaleza. La lucha ya no será en montañas ni en fronteras, sino en el terreno más lento y cruel de todos. El de los años perdidos, el de la reputación destruida, el de la supervivencia sin escenario. Monzón ha pasado de ser el hombre que quiso abrir una puerta histórica a ser el prisionero que carga con el peso de una oportunidad fallida y con la sospecha de los suyos. La dictadura no lo mata, pero lo guarda, y el partido no lo reivindica, pero lo recuerda. En esa doble sombra, su nombre queda suspendido, como si la historia lo hubiera dejado colgando de un clavo. Y sin embargo, todavía no ha dicho su última palabra, porque lo que viene después, cuando salga, cuando intente reconstruirse, cuando el mundo sea otro, será una batalla distinta. La de existir sin permiso, la de recuperar un lugar en una memoria que ya ha decidido olvidarlo. El silencio de una prisión franquista no suena a nada, hasta que te das cuenta de que es un sonido que te está comiendo vivo. No hay disparos, no hay sirenas, no hay montañas nevadas ni pasos en la frontera. Solo un pasillo, una puerta de hierro y un reloj invisible que no marca horas. Marca posibilidades de amanecer. Y en ese silencio, el Fego Monzón descubre el contraste más cruel de su vida. El hombre que quiso empujar la historia con una invasión, ahora tiene que pelear por algo mucho más pequeño y más difícil. No volverse nadie, porque la cárcel no solo encierra el cuerpo, encierra el relato. Y a Monzón le están cerrando ambos a la vez. Lo primero que aprende es que el régimen no necesita prisa para destruirte. La dictadura puede matarte en un día, sí, pero también puede elegir algo más refinado. Alargar el proceso, estirar la incertidumbre, como una cuerda alrededor del cuello. Consejo de guerra, expedientes, traslados, interrogatorios, la amenaza de una sentencia definitiva flotando sobre la cama como una lámpara que nunca se apaga. Cada vez que se abre una puerta, el cuerpo se prepara para lo peor. Cada vez que se cierra, queda el mismo pensamiento. Todavía no. Y ese todavía es una tortura lenta. Monzón entra en prisión con un problema añadido que casi nadie ve desde fuera. No llega como un preso cualquiera. Llega como un preso políticamente aislado. Para el franquismo es un dirigente comunista peligroso. Para la dirección del PCE que se está consolidando en el exterior, es el hombre asociado a una apuesta fallida, a una línea que se quiere enterrar. Esa doble condición lo deja en una tierra de nadie. En la cárcel, la solidaridad es oxígeno. Fuera, la defensa pública puede salvarte la vida. Pero si tu nombre se vuelve incómodo, el oxígeno escasea. Y aún así, Monzón no se rompe de inmediato. No porque sea invulnerable,
sino porque viene entrenado por años de clandestinidad. Sabe medir palabras, sabe leer miradas, sabe que una frase mal colocada puede costar una vida. Solo que ahora el tablero es otro. Ya no se trata de mover enlaces o rutas. Se trata de resistir el desgaste, de no entregar el alma en cuotas diarias. En ese mundo cerrado, la política se vuelve microscópica. Un trozo de papel, una conversación en voz baja, un gesto que confirma que sigues siendo tú. Monzón intenta mantener la cabeza en pie, pero el golpe más duro no es físico. Es la sensación de que el tiempo histórico, ese que él quiso forzar en 1944, ha seguido sin él. Afuera, España no se ha levantado. Afuera, Franco no ha caído. Afuera, el mundo ha cambiado de enemigo. El fascismo derrotado deja paso a la Guerra Fría, y el anticomunismo empieza a ser un salvoconducto internacional para el régimen. La ventana que Monzón creyó ver se ha cerrado, y ahora la pared es de piedra. En prisión, esa realidad llega como un rumor que se filtra por rendijas. Noticias fragmentadas, nombres, fechas, el reconocimiento internacional que el franquismo empieza a cosechar por conveniencia geopolítica. Es un giro que duele porque no es una derrota militar, es una derrota del sentido. Si el mundo acepta a Franco, entonces la apuesta de 1944 no solo fracasó, se vuelve, a ojos de muchos, innecesaria, imprudente, culpable. Y cuando una acción se vuelve culpable, alguien tiene que cargar con el peso. Monzón lo siente incluso sin leer comunicados. Lo siente en la manera en que su figura se va borrando. No hay épica para él, no hay canciones, no hay carteles. Hay, como mucho, un nombre pronunciado con cautela, y esa es otra forma de condena. Seguir vivo mientras te convierten en un error. Pero el régimen, que no es tonto, entiende algo esencial. Un preso aislado es más fácil de manejar. Si nadie te reclama, si nadie te convierte en símbolo, eres más moldeable. Y ahí aparece la presión. No siempre con golpes visibles, sino con el método más eficaz de una dictadura burocrática. Ofrecer salidas, pequeñas a cambio de renuncias grandes. Un traslado mejor, una visita, una carta, una mejora mínima. A cambio de silencio, de distancia, de aceptar el papel que te asignan. Monzón se mueve en ese filo. No es un santo de vitrina ni un personaje de leyenda sin contradicciones. Es un hombre que quiere vivir. Y vivir, en ese contexto, significa negociar con el tiempo sin venderse del todo. Significa aguantar sin convertirte en un mártir inútil, pero también sin regalarle al régimen una victoria moral. Los años pasan con una lentitud que parece diseñada para borrar la memoria, y sin embargo, la memoria se vuelve su herramienta. Monzón repasa mentalmente nombres, decisiones, rutas, reuniones, como si al recordarlas pudiera impedir que desaparezcan. Porque hay algo que la cárcel intenta imponer. Que tu vida anterior fue un delirio. Que todo lo que hiciste no tuvo sentido. Que la historia te usó y te tiró. Resistir, entonces, es sostener una idea simple. Yo estuve allí, yo decidí, yo no fui un accidente. En paralelo, el PCE se reorganiza con una disciplina férrea y una narrativa que necesita orden. En esa narrativa, la invasión del Valle de Arán se convierte en un episodio que se explica con cautela, y la figura de Monzón queda en una zona gris. No es solo una cuestión de estrategia, es una cuestión de control. Un partido clandestino, perseguido, necesita una línea clara y una autoridad central, y Monzón, con su iniciativa y su red propia, representa lo contrario. La autonomía en tiempos de miedo. Eso, para una dirección que busca consolidarse, es un riesgo. La tensión no se resuelve con un debate abierto. No puede, porque el debate abierto no existe en la clandestinidad. Se resuelve con distancia, con silencios, con la lenta desactivación de un nombre. Monzón, desde su celda, no puede defenderse en igualdad de condiciones. No puede convocar, no puede explicar, no puede disputar el relato. Está atrapado en el peor escenario para un político. El escenario donde otros hablan por ti mientras tú no puedes hablar. Y entonces llega otro giro, menos espectacular que una invasión, pero igual de decisivo. Monzón no muere, no desaparece, no se convierte en un cadáver útil, sobrevive. Y esa supervivencia, paradójicamente, lo vuelve aún más incómodo, porque un muerto se mitifica o se olvida, un vivo puede volver. Un vivo puede contar otra versión,
un vivo puede recordar lo que muchos preferirían dejar enterrado. Cuando finalmente sale de prisión, tras años de encierro y desgaste, no sale a un mundo que lo espera con los brazos abiertos. Sale a un país donde el miedo se ha institucionalizado, donde la gente ha aprendido a bajar la voz incluso en la cocina, donde la policía no necesita estar presente para que todos se comporten como si lo estuviera. Sale, además, con una marca que no se ve pero pesa. La de haber sido el de Arán, el de la apuesta que no funcionó, el dirigente, que quedó fuera del centro. Y aquí el conflicto se vuelve íntimo y brutal. ¿Cómo se sigue luchando cuando ya no tienes estructura, cuando tu nombre no convoca, cuando tu propia organización te mira con recelo? Monzón tiene que reinventar su forma de existir. Ya no puede ser el organizador de columnas, el hombre de mapas y rutas. Tiene que ser otra cosa. Un superviviente político en un país donde la supervivencia exige invisibilidad, la clandestinidad, que antes era una herramienta, se convierte en un estado permanente. Monzón aprende a moverse con discreción, a medir cada contacto, a no dejar rastros. Pero ahora el enemigo no es solo la policía franquista, es el olvido. Y el olvido es más difícil de combatir porque no tiene rostro. Aún así, hay algo que no le pueden quitar: la experiencia. Monzón ha visto el interior del régimen, su violencia, su paciencia, su capacidad de convertir la vida en expediente. Y ha visto también el interior de su propio bando, sus luchas, sus purgas simbólicas, su necesidad de control. Esa doble visión lo vuelve peligroso para cualquier relato simple, y por eso su figura empieza a vivir en los márgenes. No como protagonista oficial, sino como presencia incómoda, como nombre que aparece en conversaciones privadas, como referencia que algunos rescatan y otros prefieren no pronunciar. En esos años, España entra en una fase de consolidación franquista que parece eterna. El régimen se moderniza lo justo para durar, se legitima lo suficiente para negociar con el exterior, y mantiene la represión como un fondo constante. Monzón, que había apostado por un colapso rápido tras la Segunda Guerra Mundial, se enfrenta a la realidad más desesperante. La dictadura no se cae, se acostumbra, y cuando una dictadura se vuelve costumbre, la resistencia tiene que cambiar de piel. Monzón intenta mantenerse vinculado a la causa, pero su relación con el PCE ya no es la de antes. No es solo una cuestión de rencor, es una cuestión de estructura. El partido ha seguido sin él, ha construido su propia lógica, sus propios equilibrios, su propia memoria, y en esa memoria Monzón ocupa un lugar ambiguo. Él lo sabe. Y esa conciencia lo obliga a una decisión silenciosa: seguir siendo comunista sin ser necesariamente el comunista que otros quieren exhibir. La vida cotidiana, para alguien como él, no es un descanso, es un campo minado. Conseguir trabajo, moverse, hablar con quién, callar qué, evitar viejos contactos que pueden estar vigilados, no caer en trampas. La represión franquista no necesita encarcelarte otra vez para controlarte. Le basta con que sepas que puede hacerlo. Y Monzón lo sabe mejor que nadie. Pero el tiempo, que antes era su verdugo, empieza a jugar otro papel. El tiempo también desgasta a los vencedores. Los años 60 y 70 traen cambios sociales, tensiones internas, nuevas generaciones que no vivieron la guerra pero viven la falta de libertad. La oposición se diversifica, aparecen otras formas de resistencia, otras culturas políticas, y en ese nuevo paisaje, la figura de Monzón queda como un puente extraño entre dos épocas, la del golpe audaz y la del desgaste prolongado. Su mayor logro en esta etapa no es una victoria visible, sino algo más difícil de filmar: mantenerse en pie sin traicionarse del todo, sostener una identidad política en un país diseñado para triturarla, cargar con el peso de una derrota histórica sin permitir que esa derrota lo convierta en caricatura. Monzón no puede volver a 1944, no puede reescribir el Valle de Arán, no puede obligar al mundo a mirar a España, pero puede hacer algo que también es resistencia: no aceptar que su vida sea reducida a un error. Y sin embargo, el reloj vuelve, no el reloj del Consejo de Guerra, sino otro más silencioso, el del cuerpo. Monzón envejece con una biografía que no se cuenta en voz alta, vive con cicatrices que no siempre se ven, y mientras España se acerca lentamente al final del franquismo, él carga con una ironía amarga. El país se mueve, pero él ya no tiene el lugar que tuvo. La historia,
esa que quiso empujar, ahora avanza con otros nombres en primer plano. En 1976, Monzón muere. Y su muerte ocurre en un momento casi cruel por su simbolismo. Franco ya no está. El régimen está en transformación. El país entra en una transición incierta. Es como si la vida le hubiera impuesto un último límite de tiempo. Aguantar lo suficiente para ver el final del dictador. Pero no, lo suficiente para ver qué se hace con la memoria de los que lo combatieron. Y ahí queda suspendida la pregunta que su vida deja abierta, como una puerta que no termina de cerrarse. ¿Qué hacemos con los derrotados, que no encajan en el relato de los vencedores, ni siquiera en el relato de los suyos? Monzón fue el hombre que apostó por una ventana histórica y se quedó atrapado entre dos muros, el del franquismo y el de la disciplina partidaria. Su historia no es cómoda, por eso es valiosa, porque en ella no hay una línea recta hacia la gloria. Hay decisiones bajo presión, hay errores con consecuencias, hay valentía sin recompensa, hay supervivencia sin aplausos, y si hoy su nombre vuelve a aparecer, no es para coronarlo ni para condenarlo con facilidad, es porque su vida muestra algo que da miedo admitir. A veces la historia no premia a los más valientes, sino a los más útiles para el relato. Y Monzón, durante demasiado tiempo, fue útil solo como advertencia, hasta que alguien se atreve a mirarlo de frente y entender que, detrás del fracaso, hubo un hombre que se jugó la vida contra un régimen real. Y pagó también el precio de una guerra interna que no perdonaba a quien se adelantaba al guión. Hay una crueldad que solo se entiende cuando te pasa. Sobrevivir lo suficiente como para ver que el monstruo se tambalea. Y aún así, no llegar a escuchar el golpe final contra el suelo. A El Fego Monzón el tiempo le hace esa jugada. Sale de la cárcel con el cuerpo gastado, con el nombre convertido en susurro, y con una cuenta atrás que nadie le anuncia en voz alta. No es una bomba, no es un pelotón, es peor. Es el calendario, ese verdugo silencioso que te deja vivir, pero te cobra cada día con intereses. A partir de ahí, su vida se vuelve una película sin banda sonora. No hay grandes mítines, no hay columnas cruzando montañas, no hay mapas extendidos sobre una mesa. Hay calles donde la gente mira al suelo, portales donde se habla en voz baja, y un país que parece haber aprendido a respirar sin hacer ruido. Monzón vuelve a moverse en la España franquista como quien camina sobre vidrio. Despacio, sin dejar huellas, con la certeza de que cualquier paso en falso puede devolverlo al mismo pasillo de hierro. Y sin embargo, lo que más le duele no es la vigilancia, es la sensación de estar fuera de sitio incluso entre los suyos, porque el PCE, mientras él estaba encerrado, ha cambiado de piel. La dirección se ha consolidado, la disciplina se ha endurecido, y el relato oficial necesita orden, necesita una línea clara que no admita demasiadas sombras. La invasión del Valle de Arán, aquella apuesta desesperada por abrir una grieta en la dictadura, se convierte en un episodio incómodo, demasiado audaz para ser celebrado, demasiado costoso para ser reivindicado sin matices. Y Monzón, que fue motor y símbolo de esa operación, queda atrapado en una categoría que mata lentamente. Problema. No es que lo expulsen con un portazo teatral. Es más frío, más eficaz. Es el tipo de distancia que no deja marcas visibles, pero te va borrando. Contactos que ya no responden igual. Mensajes que llegan tarde o no llegan. Reuniones donde tu nombre no se pronuncia. En la clandestinidad, el silencio no es solo prudencia. También puede ser castigo. Y Monzón entiende que su batalla ya no es únicamente contra el franquismo, es contra la desaparición. Para sobrevivir, se reinventa, no como héroe, sino como hombre que aprende a vivir sin escenario. Busca trabajo, se instala donde puede, mide cada conversación. La España de los 50 y 60 es un país donde la policía no necesita estar en la esquina para que todos actúen como si lo estuviera. La represión se ha vuelto un clima, y Monzón, que antes organizaba redes, ahora organiza días. Cómo moverse, a quién ver, qué decir, qué callar. La clandestinidad deja de ser una táctica y se convierte en una forma de respirar, pero hay algo que no se le apaga. La necesidad de sentido. Porque si aceptara el relato de sus enemigos, su vida sería la historia de un agitador neutralizado. Y si aceptara el relato cómodo de algunos compañeros, sería la historia de un error que conviene olvidar. Monzón se niega a ambas cosas. No con discursos públicos. No puede.
sino con una obstinación íntima. Conservar su memoria como quien guarda fuego en una caja de cerillas mojadas. En esos años, el mundo cambia de manera brutal. La Segunda Guerra Mundial queda atrás como un paisaje quemado, y la Guerra Fría reorganiza las lealtades. El anticomunismo se convierte en moneda diplomática, y el franquismo aprende a venderse como barrera frente a un enemigo global. Es un giro que, para Monzón, tiene algo de pesadilla. No solo no cayó Franco cuando parecía más vulnerable, sino que el régimen encuentra oxígeno internacional. La dictadura ya no es solo un residuo del fascismo europeo. Es un socio útil para algunos, y esa utilidad alarga la noche. Mientras tanto, dentro de España, la sociedad se transforma por debajo de la superficie. Crecen las ciudades, cambian los hábitos, aparecen nuevas generaciones que no vivieron la guerra pero sí viven la falta de libertad como una pared cotidiana. Surgen otras formas de oposición. Movimientos obreros, universitarios, culturales, nacionalismos renovados, nuevas izquierdas. La resistencia ya no es solo la épica de la posguerra, es también el desgaste, la organización lenta, la protesta que se filtra por grietas pequeñas. Monzón observa ese paisaje con una mezcla de esperanza y amargura. Por fin el país se mueve. Pero él ya no es el centro de nada. Y aquí llega uno de los giros más extraños de su vida. El hombre que quiso acelerar la historia se ve obligado a aprender paciencia, no la paciencia romántica, sino la paciencia como disciplina de supervivencia. Monzón, que apostó por un golpe decisivo, ahora entiende que la dictadura se combate también con años, con persistencia, con la capacidad de no romperse cuando no hay aplausos. Es una lección dura, porque no viene con recompensa, viene con cansancio. Su relación con el partido, ya dañada, se vuelve cada vez más distante, no necesariamente por una ruptura formal espectacular, sino por una realidad práctica. El PCE tiene su propia maquinaria, sus prioridades, sus equilibrios, y Monzón, con su pasado y su autonomía, no encaja bien en una estructura que necesita control. Él lo sabe. Y esa conciencia lo empuja a una especie de exilio interior. Seguir siendo fiel a sus ideas sin esperar reconocimiento de una organización que ha aprendido a vivir sin él. En ese exilio interior hay una escena que se repite, aunque nadie la filme. Monzón caminando por una calle cualquiera, viendo carteles, oyendo conversaciones, sintiendo que el país está lleno de gente que no sabe quién es. Para un político, eso puede ser una muerte anticipada. Para él, es una prueba. Porque su identidad no puede depender ya de la fama ni del cargo. Tiene que depender de algo más resistente. La coherencia. Y el cuerpo, mientras tanto, pasa factura. La cárcel deja huellas que no siempre se ven, pero se sienten en la respiración, en el sueño, en la manera en que el cansancio se instala como un huésped permanente. Monzón envejece con una biografía que pesa más por lo que no se dice que por lo que se cuenta. Y aquí aparece la verdadera cuenta atrás. No la del régimen, sino la suya. Cada año que pasa es un año menos para ver si todo aquello, la clandestinidad, el riesgo, la apuesta, la derrota, tendrá algún sentido en la memoria colectiva. A mediados de los 70, el franquismo empieza a mostrar grietas más visibles. La dictadura sigue siendo peligrosa, pero ya no parece eterna. Franco envejece, el sistema se prepara para su propia continuidad, y la sociedad empuja desde abajo con una presión que ya no se puede ignorar. Monzón, que había vivido el fracaso de 1944 como una puerta cerrada de golpe, ve ahora otra puerta entreabriéndose lentamente. Pero esta vez no hay columnas en la montaña. Hay negociaciones, tensiones internas, miedo a un nuevo estallido y una transición que nadie sabe cómo terminará. Y entonces llega el contraste más brutal de todos. Franco muere en 1975. El dictador desaparece. El país entra en un proceso incierto, y por primera vez en décadas la palabra futuro deja de sonar a burla. Para muchos es el inicio de algo, para Monzón es también una pregunta dolorosa. ¿Qué lugar tendrá en ese futuro alguien como él, marcado por una derrota y por un silencio impuesto? No hay tiempo para responderla con calma, porque la vida le pone un límite final, casi irónico. Monzón muere en 1976, cuando España está empezando a cambiar de forma, cuando el aire se vuelve distinto, cuando el miedo empieza a aflojar su mano, solo un poco, sobre la garganta del país.
Aguantó lo suficiente para ver caer al dictador, pero no lo suficiente para ver qué se haría con la memoria de los que lo combatieron. Y ahí es donde su historia se vuelve incómoda de verdad, porque la transición, con su necesidad de acuerdos y equilibrios, también construye relatos, y los relatos, para funcionar, suelen preferir líneas limpias. Héroes claros, villanos claros, estrategias que parecen inevitables. Monzón no encaja en esa limpieza. Fue comunista y organizador. Sí, pero también fue el hombre de una apuesta arriesgada que terminó en derrota. Fue resistente, pero también fue marginado por su propia organización. Fue enemigo del franquismo, pero también víctima de una guerra interna por el control del relato. Su vida no es un póster, es una herida con capas. Con el tiempo, su nombre aparece y desaparece como una luz intermitente. En Navarra, en la memoria de militantes, en investigaciones, en conversaciones donde alguien se atreve a decir, «Espera, ¿y Monzón?» Y cada vez que vuelve, vuelve con una pregunta que incomoda a todos los bandos. ¿Qué hacemos con los que lo dieron todo y aún así quedaron fuera del guión? Porque el legado de Monzón no es solo el Valle de Arán, es también la advertencia de que la historia no siempre premia la valentía y de que la política puede devorar a sus propios hijos cuando necesita orden. Su vida muestra el precio de adelantarse, el precio de actuar cuando otros dudan, el precio de apostar por una ventana histórica que se cierra de golpe, y muestra algo todavía más duro, que a veces el castigo no es morir, sino vivir lo suficiente para ver cómo te convierten en nota al pie. Pero si su historia sigue importando, no es para canonizarlo ni para condenarlo con comodidad. Importa porque en su recorrido hay una verdad que da miedo mirar. La lucha contra una dictadura no es solo una batalla contra un enemigo externo, también es una batalla por la memoria, por el relato, por no dejar que te reduzcan a caricatura. Monzón perdió poder, perdió estructura, perdió el centro, pero no entregó del todo su sentido. Y quizá ahí, en esa resistencia sin escenario, está su última victoria. Obligarnos a recordar que la libertad no la construyen solo los nombres que caben en una placa, sino también los que quedaron en los márgenes, cargando derrotas que otros prefirieron olvidar. Monzón no llegó a ver el final de la película, pero dejó algo más difícil de borrar que un triunfo. Dejó una pregunta abierta, clavada en la historia de España como una astilla que no se deja sacar. ¿Cuántas vidas como la suya sostuvieron la posibilidad de un cambio? ¿Y cuántas fueron silenciadas justo cuando el cambio empezó a ser posible?